touch it to you? It's a remarkable new polyester film called Mylar. This sheet is as thin as a human hair. Can you tear it? It's almost impossible. Hace mucho que nos vienen vendiendo la idea de que en el pasado los hombres tenían el derecho de ir a trabajar mientras que forzaban, entre comillas, a sus esposas a quedarse en el hogar haciendo labores domésticas, cuando esto es completo y totalmente falso. Ya yo había hecho un video explicando cómo Amelia Earhart tenía derecho a ser piloto y cruzar el océano si quería, o cómo otras chicas podían incluso participar en las primeras carreras de automóviles. Esto lo he subido mucho y he subido muchas de estas historias a la página de Instagram, que encuentran el enlace abajo en la descripción junto con las otras redes sociales. Mucho de esto era completo y totalmente normal, pero ha ido subiendo en la historia con ese discurso de que el hombre, entre comillas, oprimía a su pareja y la obligaba a quedarse en casa. Esto es completo y totalmente falso y les voy a decir por qué, y les voy a contar la historia de cómo esto está relacionado con los electrodomésticos y incluso, ¿por qué no?, la toalla sanitaria. Vamos a ver. Antes, el hombre trataba por todo medio posible de proteger a su pareja, de proteger a su familia. Entonces, no se podía, en los trabajos de antes, que eran mayoritariamente más duros y más industrializados que los de ahora. Ahora sigue habiendo trabajos duros y peligrosos, pero antes eran aún más porque no había toda la tecnología que se ha ido desarrollando en estos días. Pero antes, por ejemplo, no se les podía dar a ellas cuotas o trabajos en una mina. No se podía, no se veía bien que se les expusiera a un daño físico dándoles plazas en campos de policía. Entonces, siempre se ha dicho que eso es como un tipo de opresión o como que restamos derechos y todo ese tipo de cosas, cuando eso es completo y totalmente falso. Cuando en la sociedad antigua el hombre salía a trabajar y la esposa de este caballero se quedaba en la casa, esto se veía como un intercambio, un tipo de oficio en el que él proveía y ella criaba a los hijos y mantenía el hogar en orden para que el hombre pudiera después llegar y descansar, pero al mismo tiempo le estaba proveyendo él a ella y a sus hijos un techo y alimentación. Este tipo de valor se perdió y se le restó todo tipo de importancia. Pero aquí es donde viene algo que yo les quería comentar, de lo que se habla poco, y es la invención y la introducción parcial de los electrodomésticos. Estamos todos de acuerdo en que esto fue pasando a un nivel industrial y que fueron grandes empresas como las que a mediados de los 50, creo que fue Toshiba, si no me equivoco, la que creó la primera olla arrocera. Pero a pesar de que son estas empresas grandes que querían sacar dividendos y comercializar las cosas, todas las líneas de electrodomésticos y todo ese boom que fue creciendo a mediados del siglo XX, todo esto fue para alivianar el trabajo que tenían las mujeres de estos sujetos en casa. Y los que inventaron muchas de estas máquinas, o prácticamente todas, fueron hombres. Les voy a poner un ejemplo. Antes los pisos había que echarle cera, limpiar. Después, cuando el piso estaba limpio, se le echaba cera y se empezaba a fregar durísimo. Todas las señoras terminaban con dolor de espalda y era carísimo estar comprando cera. Entonces, ¿qué pasó? Que un sujeto que se llama William Henry Hoover introdujo el primer aspirador de bolsa y pulidor de piso. ¿Para qué? Para que esto no lo tuvieran que hacer ellas empleando la fuerza de la espalda. Para que nada más tuvieran que deslizar un aparato que, por cierto, sonaban muy duro. Yo no sé si ustedes alguna vez utilizaron alguno, y no tuvieran que dañarse la espalda. Y esta idea después se empezó a comercializar. Incluso hoy en día tenemos unos aparaticos redonditos que barren la casa solos, sin que nadie tenga que utilizar una escoba. Son bastante caros, pero son muy útiles. Por ejemplo, cuando había golpes de calor y se sabía que las señoras se tenían que quedar en casa, se introdujo el ventilador en 1892. El ventilador eléctrico es un invento de 1892. Y hay una máquina que es una de las que más quería hablarles, que se llamó Thor, Electric Washing Machine, así se vendió. Y era una lavadora eléctrica, la primera lavadora eléctrica de la historia. Y este es un invento
que se presentó en el siglo XIX. Es un invento bastante, pero bastante viejo. El primer prototipo salió en 1797, pero fue hasta finales del siglo XIX que se empezó a hacer eléctrico y la popularización de la lavadora eléctrica se hizo en 1914. Aparte de esto, se empezaron a hacer también grandes inventos porque, por ejemplo, a la hora de cocinar, se tenía que batir la comida a mano. Y esto cansa muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres dijeron, no puede ser que nuestras señoras tengan que lavar ropa a mano. Vamos a inventar la lavadora. No puede ser que tengan que fregar el piso en 4 patas, como se hacía antes, o como pueden ver ustedes, por ejemplo, en la película de La Cenicienta, que esto se hacía mucho antes, un balde de agua y un cepillo, ladrillo por ladrillo de la casa. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron todo ese tipo de aspiradoras para que ellas recogieran el polvo y pulieran el piso al mismo tiempo. Cuando tenían que cocinar, tenían que batir la comida a mano. Eso era durísimo. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Inventó la licuadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos inventos que después llegaron se fueron utilizando también para que se creara entretenimiento mientras la casa se iba haciendo. Y ahí es donde vienen los discos de cera de Edison, y después los discos de 45 y todo esto, los televisores que antes se ponían mucho para hacer oficios, para que las señoras escucharan algo mientras iban haciendo las labores del hogar. Pero las labores del hogar ya no eran como en la Edad Media, ya no eran como en el siglo XVIII. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX y en especial a mediados del siglo pasado, se fueron introduciendo un montón de electrodomésticos de línea blanca que fueron haciendo cada vez el trabajo más liviano. Cuando ya era demasiado y había muchas enfermedades por la respiración de humo con cocinas de leña, se inventó la cocina eléctrica. El horno de microondas se descubrió por error, pero muchos maridos, a pesar de que era un aparato tan grande como una refri de hoy en día, se los compraron a sus esposas para que no tuvieran que calentarles la comida encendiendo una cocina y ensuciando una olla entera para calentarles una comida que tal vez habían hecho más temprano. La lavadora de ropa ya la vimos. Después se inventó la lavadora de vajillas. La refrigeradora que quitó el problema de ir llenando de sal la comida para poder preservarla. Que para que no tendieran ropa al sol se inventó la secadora. Que cuando hacía demasiado calor se inventó el aire acondicionado y nosotros sacamos provecho de esos inventos también. Pero lo que les quiero dar a entender es que, por ejemplo, una humilde plancha ya no se tiene que calentar como se hacía antes al calor de una estufa o de las brasas de las cocinas de leña que habían antes. Que se ponía la plancha esta de hierro y que se tenía que agarrar con un trapo porque el mango hervía y que así se iba planchando y que era un trabajo bastante largo y tedioso. Después empezaron a salir las planchas corrientes y después le metieron hasta planchas que tiran vapor. Que para hacer café es muy difícil hacer café. Vamos a hacer una cafetera eléctrica que chorree el café al mismo tiempo. Hay gente que le dice coffee maker. Que tostar pan, que mucho problema con un sartén como se hacía antes. Bueno, vamos a hacer una sandwichera. ¿Me explico? Entonces, hay un montón de electrodomésticos y de artefactos que el hombre se ha dedicado a construir para que las labores domésticas sean cada vez más simples, porque el hombre siempre se apiadó y siempre sintió incluso pena de que ese trabajo, a pesar de que no era tan duro y peligroso como estar colgando de un edificio, llevando sol, arriesgando la vida para poder llevar el sustento a casa, el hombre dijo, aún así, qué trabajo más feo, más incómodo, más tedioso, más repetitivo. El mío es más duro, tal vez más peligroso, pero vamos a ir haciendo un montón de líneas y de artefactos que hagan la vida muchísimo más placentera. Incluso cocinar carne, que antes tenía que estar uno pendiente todo el santo día de eso, se hicieron las ollas a presión. Que cuando ellas querían artefactos para verse más bellas, les hicieron las depiladoras, cepillos de diente eléctricos, tenazas, secadoras de pelo, un alisador de cabello, secadoras del mismo. Me explico. El hombre siempre ha creado y ha utilizado su ingenio para hacer la vida de sus parejas muchísimo más sencillas de lo que antes era. Me explico. Entonces, antes no es que el sujeto la obligaba a ella a estar en casa. No, la protegía estando en casa, porque el trabajo doméstico era menos peligroso, era menos agotador
Y cuando el hombre empezó a ver que todos estos trabajos sí representaban cierta molestia, cierta duda, empezó a construir un montón de artefactos que prácticamente hoy el trabajo doméstico ha sido reducido a menos, pero menos de la mitad, un 20% de lo que demandaba el tiempo de antes. E incluso con entretenimiento para mientras se hace el mismo. Ahora, ¿qué es lo que les decía yo a ustedes antes de lo de la toalla sanitaria? Antes, muchas señoras de estas, las esposas de estos sujetos, no iban a trabajar porque faltaba un invento en el mundo. Y ese invento era el de la toalla sanitaria. ¿Qué era lo que hacían antes? Yo creo que esto lo había comentado en un video. Se usaba Trapox, ¿verdad? ¿Qué era lo que le decían Trapox? Era un trapo como una funda de almohada vieja que la doblaban, la metían en la ropa íntima. Y así tenían que quedarse en la casa por si en uno de esos días sangraban. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que antes, cuando no existía la toalla, ellas tenían que quedarse en la casa a pasar los dolores de abdomen y a pasar los momentos de ovulación en la casa. Y no podían ir a una empresa porque no se podían subir a un bus. Porque no podían estar de pie en una empresa por el dolor, por las toallas, por todo esto, porque no habían toallas, ese tipo de cosas. Cuando la toalla sanitaria se fue introduciendo en la sociedad, esta historia fue cambiando cada vez más y más y más y más y más, hasta que hubo una incorporación plena al mercado laboral. Ahora me van a decir, por supuesto, durante la revolución industrial y las dos guerras grandes, se empezaron a abrir puestos en fábricas porque los hombres estaban en el frente y ellas estaban construyendo las bombas y todo este tipo de cosas que se necesitaban, por supuesto. Pero había una flexibilidad y una comprensión laboral totalmente distinta a la que hubieran tenido sus maridos si hubieran tenido que realizar ese tipo de trabajo. Pero de esto no se habla y no conviene. ¿Qué es el punto de lo que les quiero yo dar a entender? Que la gente que hoy en día está criticando todas estas cosas a nivel histórico y que tratan de poner entre comillas al patriarcado opresor, como que tenía a sus esposas en la casa y que estaban como esclavizadas a estas labores. Eso era un asunto con el que el hombre las protegía de no tener que hacer los trabajos duros que ellos tenían que hacer. Y como se quedaban en el hogar y los hombres veían que aún así eran labores que muchas veces eran arduas, empezaron a crear por medio de grandes empresas un montón de máquinas que reemplazaban cada vez más las labores domésticas o facilitaban muchísimo más las labores domésticas que sus esposas hacían en las casas, y los hombres invertían en comprar esas máquinas para agradar a sus señoras. Y cuando se fue introduciendo la toalla sanitaria, se fue expandiendo aún más el mercado laboral. ¿Por qué? Porque había tiempo, porque estas máquinas permitían más tiempo libre a las señoras o incluso a los sujetos que vivían solos. Y la introducción de la toalla sanitaria pues les permitió salir prácticamente todos los días del hogar sin las preocupaciones que hoy no entendemos, pero que antes sí tenían respecto al periodo. Me explico. Y hoy se ha desinformado completamente, como hace todo colectivo, que los colectivos lo primero que hacen es alterar la historia para adueñarse de la misma, y fueron cambiando la historia y presentando al hombre como un ser malo y opresor, cuando eso nunca en realidad fue así. Eso es una completa y total mentira. Y mucho de lo que se puede hablar de este tema, que es mucho más extenso de lo que puedo hacer hoy, está relacionado con la aparición de la toalla sanitaria y con la revolución de las líneas blancas de electrodomésticos que fueron haciendo las labores del hogar cada vez más livianas. Y este es un tema del que ciertos grupos no quieren hablar, no se reconoce y que no se trata, pero el hombre siempre trató de hacer la vida de las chicas muchísimo más simple, incluso creándoles artefactos para que cuidaran de su belleza. Me explico, para que no se anden creyendo ese cuento que se dicta una y otra y otra y otra vez, al punto de que, como saben ustedes, una mentira repetida 1000 veces se termina de convertir en verdad. Pero es una mentira eso de la opresión del pasado. Es una completa y total mentira. Uno más del patriarcado les agradece por haber escuchado y les desea un excelente día. A foil laminated mylar form an almost impenetrable barrier to moisture. Pipes carrying cold fluids tend to condense moisture inside the insulation,
cutting down the insulating efficiency. An outer covering of Mylar provides a barrier to both moisture vapor and corrosive gases.